Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de Ezequiel. Continuamos con el capítulo 3 y este es uno de los capítulos más cristocéntricos del libro y en el cual también vamos a tener que reflexionar mucho sobre nuestro pecado porque es uno de los capítulos más duros, junto con el 4 que nos hacen meditar en cómo hemos ofendido a Dios, nuestro corazón que estaba dispuesto al pecado y cómo es que Dios nos ha sacado de esta condición. Así que, continuando con los versículos que competen en el día de hoy y retomando un poco desde el capítulo 3, versículo 1, para dar contexto, vemos en la palabra de Dios, en la Biblia textual, eh, versículo 1, capítulo 3, me dijo, hijo de hombre, cómete ese rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Así que cuando veíamos esto en la sesión pasada, comentábamos que hijo de hombre es la fórmula que se repite tantas veces en el libro, representando a Ezequiel, sí, como un hijo del primer Adán, pero que sería proféticamente usado como un título de Cristo en el Nuevo Testamento para sí mismo vincularse con nosotros como humanidad, pero a la vez para referirse a sí mismo como Mesías. Así que Hijo de Hombre, recordemos, es un título mesiánico que habla también de la divinidad del Señor, ¿no? No solo de la humanidad, sino de la divinidad del Hijo del Hombre, que es el Mesías, Cristo encarnado. Entonces, volvemos a ver la fórmula, hijo de hombre, cómete ese rollo, es una orden del Señor. Vemos que Ezequiel come el rollo. Y aquí quizás lo que es más destacable es que el rollo fue dulce en la boca del profeta. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice que fue dulce, esta palabra se ocupa usualmente en alimentos como la miel. Justamente, entonces cuando es dulce, es grato. Para el Antiguo Testamento lo dulce era o la obediencia a la palabra de Dios o la justicia. Así que cuando nosotros vemos que la palabra aparece en las escrituras, usualmente se refiere a algo que es grato, algo que es deleitoso, y esto era estar en sujeción a la voluntad de Dios, como cuando David dice en los Salmos que es dulce meditar en las escrituras o en la ley del Señor de día y de noche. Em, es algo que es grato más allá de la sensación o del sentimiento de comer, sino que es grato hasta en el alma, ¿no? A eso se refiere. A pesar de que algo pudiera ser muy terrible, algo dulce para el alma en este caso es el deleite de la justicia de Dios. Y nosotros lo vemos hoy con el Espíritu Santo, con el fruto que Él nos ha dado, porque tenemos gozo a pesar de cualquier tristeza. Y el Señor Jesucristo nos dijo que nos daría una paz y nos las ha dado incomprensible para el mundo, pues esta paz no proviene del mundo, ¿no? Entonces, la paz que tenemos de Dios implica que nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestro llanto, nuestro sufrimiento están en el Señor y nosotros vemos las cosas como que lo bueno y lo malo proceden del Señor, ¿no? Y realmente no hay nada que nos atormente, nos incomode en esta vida como hijos de Dios, ¿no? Pablo lo dijo como vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿no? O si yo vivo, vivo para Cristo y si muero, muero para Cristo, ¿no? Entonces, es este tipo de dulzura la que siente Ezequiel, no es que solo le haya sabido dulce como cuando comemos un chocolate o justamente la miel, sino que es, recuerden la analogía en el libro de decir que él come algo que es muy reconfortante en todo su ser. Sin embargo, lo que Dios dice en el rollo es juicio. Por lo tanto, es una paradoja porque el rollo conlleva ayes proféticos que son maldiciones de parte de Dios por la desobediencia, juicio. Pero a Ezequiel le parece dulce y eso es como nos pasa hoy a nosotros, ¿no? Damos el Evangelio y discipulamos, pero a la vez cuando damos la palabra de Dios sabemos que si alguien no se arrepiente es porque sí, no ha sido preelegido por Dios, pero a la vez esa persona será juzgada por el Señor por no haberse arrepentido en el nombre de Jesucristo en sus pecados y tomado su cruz y seguido a Cristo. Así que
nos genera tristeza porque sabemos que toda persona que no se arrepienta va a tener un juicio y una condenación posterior, un infierno que es un suplicio y un crujir de dientes. Y nosotros estamos alegres porque el Señor nos ha rescatado de ahí, pero es un mensaje que es amargo, pero a la vez lo sentimos dulce porque se trata de la justicia de Dios, ¿no? Y decíamos, no se trata de mi propia justicia o que la venganza sea de Dios, no se trata de que me vaya a vengar a mí, sino de que Dios tome de lo que se le ha quitado cada vez que lo hemos deshonrado pecando, ¿no? Y si a nosotros no nos lo va a cobrar es porque Cristo ya lo sufrió en la cruz, pero sí lo pagó Cristo por nosotros, así que sí sufrió Cristo en lugar de nosotros y nosotros lo matamos en la cruz. Entonces, cuando decimos que el mensaje de Dios es dulce, aunque conlleva condenación para el hijo del pecado, es dulce porque Dios se va a dar justicia a sí mismo y a la vez, pues Él nos ha dado una buena nueva de que, aun cuando no teníamos esperanza, Cristo es nuestra salvación. Ezequiel tiene ese tipo de sentimiento cuando come el rollo. Ese es lo que quiere expresar el texto con dulce como la miel. Versículo 4 dice, luego me dijo, hijo de hombre, se repite, el hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Entonces recuerden que Ezequiel está en el contexto del exilio. Miren, vamos a ver el mapa del contexto de Ezequiel. Ezequiel está en el contexto del exilio. Él vive el exilio, él es oficiado como sacerdote en su año 30 y le toca ir al exilio a Babilonia, pero en Babilonia había personas que vivían justo en la ciudad, personas que vivían en una región como Tel Aviv, que eran pues marginados o que eran desterrados o que eran un remanente, y personas que todavía se quedaron, algunas en Jerusalén hasta el segundo asedio, ¿no? Y cuando se describe unos años después el segundo asedio del templo. Entonces, en este entorno es que los ministerios de los profetas Ezequiel y Jeremías se comparten un poco aunque no se conocieron, porque Jeremías estaba en Israel y Ezequiel estaba con exiliados en Tel Aviv, por ejemplo, estaba en ese entorno y después Daniel está directamente en Babilonia, en el palacio, ¿no? Son los tres profetas que están en el exilio, pero Ezequiel está en este entorno como, sí, exiliado, pero le tocó vivir el exilio, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que en el primer capítulo se menciona la visión de la Merkabah y todavía hasta el tercer o cuarto capítulo se menciona del juicio cuando Dios le dice que haga el diseño de la ciudad de Jerusalén o que lo dibuje en un ladrillo, que era una usanza de la época en Babilonia, dibujar sobre piedra para mostrar el sitio que iba a sufrir Jerusalén. Por eso es que lo vemos, porque por un lado sabemos que ya va al exilio el pueblo y que Ezequiel es un profeta del exilio, pero Dios dice en el capítulo 3-4 que iba a haber un sitio en Jerusalén y que iba a desterrar al pueblo por la desobediencia. Entonces eso es como un poco contradictorio porque entendemos que ya estaban en el exilio y lo que pasa es que fue el exilio, Ezequiel lo vivió, pero después hay un segundo asedio a la ciudad de Jerusalén, al templo, y en ese contexto también Jeremías está profetizando desde el inicio del exilio, un poco antes, pero en Jerusalén, ¿no? En cómo iba a pasar el exilio y las palabras del profeta, sobre todo con lamentaciones, son mucho de llamado del arrepentimiento y de esta misma tristeza que pudo haber sentido Ezequiel en este capítulo, como lo vamos a ver hoy, tras saber que iba a tener que dar este mensaje de arrepentimiento y juicio, ¿no? Y a la vez le pareció dulce, pero era un mensaje de arrepentimiento y de juicio, que de algo que iba a doler, ¿no? Por paga del pecado de todos los que no eran hijos de Dios. Entonces, eh, en este contexto, Ezequiel, como pueden ver en el mapa, aquí dice la geografía de Ezequiel en Logos, aquí está Babilonia en el centro, vean cómo está el Éufrates pasando junto a Babilonia, y Tel Aviv, que se menciona al final del capítulo junto con el río Quebar, vean cómo está acá abajo, es el contexto de Ezequiel. En todo este paisaje se mueve él, vean cómo hay un río y un caudal del río, el Quebar, y vean cómo Babilonia tiene un río del cual se nutre, ¿no? Así como Egipto tenía el Nilo, eh, y en general en muchas sociedades hay ríos o hay formas de cultivar con agua para hacer los suministros o canales, ¿no? Incluyendo nuestra sociedad occidental, tiene plantas hidráulicas o tenemos muchas otras formas de producir energía. Pero Jerusalén no tenía ríos.
Entonces, cuando nosotros nos zafamos un poquito de este contexto de Babilonia, vamos a ir hacia la izquierda para ver desde dónde fue el exilio. Eh, Vemos que Jerusalén no tenía ríos, ¿no? Y esto es muy importante de recordarse, porque entonces Jerusalén dependía por completo de Dios o Israel. Así es como entendemos, por ejemplo, una de las enseñanzas del Señor, que Él es la fuente de agua viva. No solo queda entonces en algo poético, que realmente entendemos que la fuente de agua viva es la palabra de Dios y que con el Espíritu nos da el fruto para adorarlo y amarlo con obras de obediencia para el Señor, pero es que literalmente la fuente de agua viva era el Señor con Jerusalén, un lugar donde no había un río. Entonces, no habiendo río, tenían que depender completamente de la lluvia que Dios proveyera a lo largo del año, en toda la cosecha. Y si ustedes ven o investigan sobre ello, pues básicamente conforme iba pasando la cosecha, iban haciéndose las festividades que Dios mismo puso. Esa es la diferencia con las festividades paganas. Las festividades de Dios en Levítico, Dios mismo las puso para honrarlo y para darle todo el honor y gloria al Señor por la primera cosecha o por la cosecha ya terminada o en la Pascua. Entonces así tenemos Pascua, primicias, panes sin levadura, recordando también la salida del Éxodo, eh, Pentecostés. Entonces tenemos básicamente un año calendario de festividades que eran para Dios, que nos recordaban que la fuente de agua viva es el Señor. Y ahora también tenemos la enseñanza completa que nos ha dado el Señor Jesucristo y también en la propia ley, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces, vean cómo, a diferencia de Babilonia, que está rodeada básicamente de ríos y caudales, vean, aquí está el Quebar y aquí viene el Éufrates. Israel no tenía ríos a su alrededor ni caudales que lo nutrieran. Entonces, Jerusalén, sobre todo en el monte alto, en el montículo, estaba separada, ¿no? Del plano geográfico en general, estaba separada del mundo. Y esa era la idea de la nación del Señor, ¿no? Del pueblo de Dios, era estar separados de el pecado, ¿no? Ahora nosotros como cristianos estamos separados del mundo. Vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Bueno, el contexto de Ezequiel cambió muy rápido porque él venía de un lugar geográfico que le recordaba que es no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, y después es transportado en el exilio a Babilonia, un lugar que depende del hombre, ¿no? Un lugar antropocentrista que terminó cayendo también, así como en su momento cayó Asiria al norte, y como cayó Roma, y como cayó Grecia, Egipto, y como todos los reinos caen excepto la palabra de Dios, y el reino de Dios, su juicio y su justicia, esos son imperecederos y por los siglos. Pero vean cómo el contexto de Ezequiel cambia. Y esto es muy importante de entender hoy, porque en el capítulo 3 Dios le dice a Ezequiel que lo va a mandar a hablarle al remanente del mismo pueblo de donde él viene, es decir, a los judíos. No lo iba a mandar a hablarle a los babilonios, sino a los judíos. Entonces, son personas que vienen de Israel y que son exiliados a Babilonia por haber olvidado los mandatos de Dios, haberle dado la espalda a Dios, haberlo desobedecido, haber idolatrado contra el Señor, haber roto todos los mandamientos en toda la ley, no solo los 10 mandamientos que ya dijimos que son troncales, son la base, de 2 salen 10, de 10 salen los demás. Entonces todos estaban rotos. Recuerden, Miqueas va dando un buen resumen bien específico Dios de cómo se fue rompiendo básicamente todo Deuteronomio 28 al 32, cumpliéndose como por la maldición hay consecuencias específicas. Entonces ahí está el exilio vivido, ¿no? Y nosotros estábamos así también en nuestro pecado y nosotros matamos a Cristo, ¿no? Entonces todos estábamos condenados a un infierno, a un suplicio o lo que se consideraría un exilio eterno de no estar en la presencia del Señor por haber dependido de nuestros propios medios. Bueno, eso era Babilonia, ¿no? Una sociedad que dependía de sí mismo y que terminará cayendo, y luego se ve en la historia de Daniel, lo veremos en los siguientes estudios, pero no podemos depender de nosotros mismos, ser humanistas o antropocentristas y a la vez intentar depender de Dios, ¿no? O se es pueblo de Dios o se es del mundo, ¿no? Entonces no hay sincretismos para con Dios, eso es tibieza y es vomitado por Dios. Entonces Ezequiel va de este entorno, ven aquí como dice el mapa mismo, Quebar, el evento de Ezequiel en una visión que ve a los israelitas adorando ídolos. Eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos, cuando en las
siguientes visiones, el Espíritu manda a Ezequiel al templo y ve como 70 ancianos o israelitas están adorando dentro del templo, ídolos cada uno con su incensario para un ídolo distinto, y un sacerdote famoso de la época está adorando a un ídolo que está ocupando el trono del Señor, un anticristo como tal, ¿no? Entonces, para que también vayamos dejando atrás la figura de misticismo del anticristo, Apocalipsis usa mucho del lenguaje, como hemos hablado de Ezequiel y de Daniel, porque Daniel también usa mucho del lenguaje de Ezequiel. Entonces, anticristo, pues, desde Satanás, ¿no? Desde toda persona o ángel que quiere ocupar el lugar de Dios, ¿no? Hacerse semejante a Dios ocupando su trono, ¿no? Eso es lo que quiere cualquier anticristo. Bueno, entonces vean cómo aquí esta es la visión y vean cómo este es un milagro del Señor, o sea, un verdadero milagro, no como los que actualmente se fingen, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, después en una visión que analizaremos en los siguientes capítulos, todo este tramo desde Babilonia es el que el Espíritu le hace trasladarse a Ezequiel hasta acá en el templo, en esta visión, donde se dice que ve una visión de los israelitas adorando ídolos, ¿no? Dentro del templo. Entonces, vean cómo esto sería imposible, ¿verdad? De trasladarse a, ¿no? Entonces, algo así se entiende también en el Nuevo Testamento cuando el Espíritu lleva a alguien, pero en este caso fue en específico, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento sí, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto físicamente. eh, Después se habla, por ejemplo, de Felipe siendo llevado por el Espíritu arrebatado. Entonces, aunque son distintas ocasiones en las que se entiende que quizás el lenguaje es más, en algunas es directo, en otras es más simbólico, aquí fue una visión en la que se llevó a Daniel al templo en Jerusalén desde Babilonia. No, no viajó en cuerpo y regresó, sino que estuvo ahí teniendo una visión, ¿no? Pero aún así, su mente, su razón, fue desde Babilonia, aquí donde está la manita, hasta Israel. Y bueno, eso lo hizo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vean cómo geográficamente estaban muy separados entre un lugar y el otro. Y aquí en este contexto es donde va a pasar el capítulo de hoy, ¿no? En Tel Aviv. Entonces, veíamos en el versículo 4, Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil. Aquí no está pues menospreciando Dios a su propio pueblo, sino que está diciendo que para Ezequiel no iba a ser muy difícil hablarles en el idioma que ya conocían entre ellos. Ahora, en esa época había muchos idiomas en todas las regiones, como actualmente después de Babel, por nuestro propio pecado y orgullo, Dios nos dispersó, ¿verdad? Y favoreció que hubiera malentendido entre las poblaciones para que no estuviéramos en una situación de rebelión grave contra el Señor. O sea, es gracia común del Señor en teología, ¿no? Él limita o frena el pecado. Pero aquí lo que está diciendo es que Ezequiel iba a hablar a su propio pueblo y no lo iban a escuchar, iban a ser duros como la roca, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, los apóstoles, el Señor los manda y nos toca la misma comisión ir a discipular y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a básicamente todas las naciones, ¿no? Ellos comenzaron por Jerusalén, Samaria y resto del mundo, nosotros siendo resto del mundo. Los apóstoles sí los envía a hablar con otras personas, ¿no? Así que si Pablo o Pedro o Santiago o Juan iban a hablar, por ejemplo, con griegos o con persas, ¿no? O con otras regiones, con otros idiomas, y ellos no los conocían intelectualmente, no lo sabían. El milagro que hacía el Espíritu Santo de las lenguas, pues justamente era que los apóstoles hablaran la palabra de Dios para discipular a un extranjero y que el extranjero les entendiera en su propio idioma y que escuchara el Evangelio, la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó en segundo Pentecostés, hablando de cuando Dios da la ley en el primero y cuando Dios da el Espíritu en el segundo. En Hechos eso fue lo que pasó y que se repitió después en la casa de Cornelio. Entonces cuando el Espíritu daba el don de lenguas, revertía a Babel y hacía que yo al hablar, por ejemplo, en español, alguien que hable ruso me escuchara el Evangelio y yo no sabiendo hablar ruso en mi intelecto, pero yo hablando en español y el ruso escuchándome en
su idioma. Aquí Ezequiel le va a hablar a personas de su propia nación, a sus hermanos de nación o étnicos con su propio idioma. Entonces Dios no vio necesario el don de lenguas en Ezequiel, ¿no? Porque Ezequiel iba a hablar a sus propios hermanos de nación, hablándolo en cuanto a judío, ¿no? Hablaban el mismo idioma. No era necesario que Dios se lo tradujera a la otra persona, el evangelio o la buena nueva, que en este caso era la noticia de arrepentimiento, que es parte del evangelio, ¿no? En cuanto al mensaje de Ezequiel. Por eso Cristo nos dice que lo vemos en la ley y los profetas. Entendemos que si con Ezequiel lo mandó con su propio pueblo y no vio Dios necesario que hablara otro idioma, porque era el mismo idioma, pero con los apóstoles sí, porque iban a hablar al mundo, entonces podemos entender más de qué se trataban las lenguas, ¿no? Las lenguas, en cuanto al Espíritu Santo, eran para traducir entre pueblos distintos, ¿no? Aquí no era necesario. Y esto pues nos ayuda desde el Antiguo Testamento a entender algo que parecería un debate en el Nuevo Testamento, pero es un debate para quien no lee la Biblia, ¿no? Para quien sí leemos la Biblia y en el Espíritu Santo no es ningún debate, o sea, es tan claro. Babel, el Espíritu revierte Babel para los hijos de Dios y para llevar el Evangelio. Hoy tenemos el canon, tenemos traductores gracias al Señor y se cumplió el llevar a todos los pueblos con el eunuco etíope en Hechos, ahí se cumplió llevar a Judea, Samaria y al resto del mundo, ahí se cumplió la comisión, claro, federalmente, ¿no? Porque seguimos siendo hijos de Dios hoy 2000 años después, hemos nacido de nuevo porque el Espíritu nos ha hecho nacer de nuevo gracias a la cruz de Cristo y a la predilección del Padre, pero entendemos que federalmente en el eunuco ya estaba representado las naciones extranjeras que iban a ser evangelizados. Entonces Judea, Samaria y el resto del mundo de hecho se cumplió desde allá, desde Hechos. Para eso sirve Hechos, no para que nosotros estemos de chismosos, ¿no? Sino para ver el poder del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad. Entonces, aquí dice, no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, a eso se refiere, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendan, y Dios se lo repite, ¿no? O nos sobreexplica, ¿no? Que de seguro si te enviara a ellos te escucharían. Entonces, esto nos recuerda muy claro a Jonás y Nínive, ¿no? Entonces, Jonás es enviado a sirios que no hablan el idioma, y esto era lo que quería vincular hace rato, el idioma que se hablaba en general entre naciones en esa época, y no se sabe por qué se tomó, pero que se hablaba, por ejemplo, entre pueblos como aristocracia o como un lenguaje de cortes, era el arameo, ¿no? Y no se sabe por qué se tomó, porque había muchos idiomas que se compartían entre naciones, a veces, pero se tomó el arameo. Entonces, sí había forma entre cierto tipo de población de comunicarse entre sí, como hoy lo hacemos, por ejemplo, en inglés, por lo menos en todo Occidente, ¿no? En inglés. Pero aquí lo que Dios le está diciendo es, te voy a enviar a tu propio pueblo, ¿no? Ellos hablan tu propio idioma. Se supone que conocen las mismas leyes del Señor, los mismos estatutos, ordenanzas y provienen de las mismas tribus y tienen el mismo origen en cuanto a nación, ¿no? Porque si nos vamos atrás y todos tenemos el mismo origen en Adán y Eva, pero en cuanto a nación y después de Babel, siendo judío Ezequiel, iba a ser enviado a judíos, ¿no? Eso es lo que Dios le está diciendo, no te voy a poner una barrera de lenguaje o de cultura o tradiciones de que primero tengas que presentarle a alguien a el Señor verdadero y después le tengas que presentar el evangelio, ¿no? De arrepentimiento y bueno, de juicio, de pecado y de arrepentimiento, ¿no? Sino que ya le está hablando a personas que se supone conocen al Señor, su ley, sus ordenanzas y sus mandatos. Pero sin el Espíritu Santo no hay verdadera sabiduría, ¿verdad? Eso lo entendemos como cristianos. Entonces, aunque tuvieran las escrituras, eh, sin el Espíritu Santo, un judío étnico no conoce a Dios, ¿no? En realidad está ciego y sordo, así como estábamos ciegos y sordos. No es por tribu ni nación, ya lo hemos platicado. Pablo dice que ya no hay judío ni griego, entonces es independiente de eso, ¿no? Teniendo o no teniendo revelación especial, si no hay Espíritu Santo, no hay sabiduría, no hay conocimiento y realmente no hay entendimiento en la palabra de Dios, ¿no? Pero aquí lo que Dios le está diciendo es, ve, te envío con tus propios hermanos y ellos mismos no te van a creer, porque esa es la obstinación del humano, ¿no? Que habiendo sido rescatado por Dios de múltiples guerras,
guerras que ganó Dios mismo en el periodo de Jueces y de Josué en la conquista, siendo liberados de una esclavitud en Egipto por la mano del Señor y siendo prosperados en Canaán, de una tierra que, como dijo Dios, no produjo Israel, pero de la cual sí se benefició de las cosechas en un inicio y que iba a depender siempre del Señor, no de los medios humanos, no de tener ríos, no de ser humanistas, ¿no? Sino de depender siempre de los calendarios del Señor y de la provisión del Señor o providencia del Señor. Y a pesar de eso, le fallaron al Señor y le fallamos. Le fallamos. Pónganse el adjetivo de primera persona, plural, porque le fallamos, ¿no? Eso también es algo que tenemos que ir madurando como cristianos. No solo los romanos, ni solo los judíos del siglo I mataron a Cristo, todos lo matamos con nuestro pecado. Entonces, cuando hablamos de esos pasajes, por ejemplo, matamos a Cristo. Aquí le fallamos a Cristo, no solo ellos, también nosotros. Si ustedes adjudican la salvación que proviene de Jesús siendo judío y que, como dice Pablo, de los judíos salió la salvación siendo Cristo, entonces también adjudíquense la culpa que salió de los judíos, que todos pecamos contra el Señor. Todos estábamos hundidos en Adán como nuestra primera cabeza federal, que era el pecado, y ahora como nuestra cabeza del segundo Adán, que es Cristo, que nos adoptó y que nos compró del pecado, ahora ya somos nuevas criaturas y fuimos nacidos de nuevo en Cristo y santificados por el Espíritu Santo, pero no se nos debe olvidar de dónde venimos, dice Pablo, ¿no? Y ese versículo no solo aplica de dónde vengo en mi vida personal, sino de dónde venimos de la porquería del pecado que nosotros hacíamos contra el Señor, que aun habiéndonos tratado bien porque nos creó, porque nos pensó, porque nos hace respirar, que nuestro cuerpo funcione y es bueno con nosotros, y nos ha dado tantas alegrías en nuestras vidas, le fallábamos, pecábamos contra Él y todavía pecamos contra Él, aunque ya no queremos hacerlo, y amamos su ley, pero pecamos todavía contra Él y somos malos, ¿no? Éramos orgullosos, vanidad de vanidades, entonces no nos podemos jactar, recordemos de dónde veníamos, todos éramos hijos del pecado, entonces ninguno de nosotros entendíamos las palabras del Señor. Bueno, aun cuando Dios mandara a gentiles o a judíos a Ezequiel, Dios le está diciendo, ve cómo todavía para que no haya excusa, te envío a tu propio pueblo que hablan tu idioma, que conocen mi ley, que conocen mis estatutos, que conocen la historia del pueblo en Jehová, y aún así no van a cambiar y van a ser obstinados. Entonces es como el vanidad de vanidades, es como decirle a Ezequiel, ve cómo inclusive mandándote al pueblo, no me van a escuchar. Ese es lo que está diciendo Dios y que también dice en libros como por ejemplo Miqueas, ¿no? Ve cómo no hay excusa, ¿no? No hay excusa de, bueno, es que los mandaste a un pueblo que no te conocía, no. Dios en esa ocasión antes de la cruz de Cristo con los profetas los mandó directamente al pueblo, excepto por ejemplo con Jonás, ¿no? Algunos casos específicos. Entonces, esa es la ironía, porque con Jonás lo manda un pueblo asirio que se supone no tenía que saber nada de la ley, aunque el rey asirio responde de una forma muy específica en cuanto a las leyes de Dios, cuando se ponen ceniza, cuando ayunan todos, incluyendo sus animales, para ver si Dios los arrepentía, que es como si hubiera leído Joel y Deuteronomio, el rey asirio, y Jonás pues da un mensaje muy cortito. Muchos teólogos dicen que es el peor sermón jamás dado porque es muy cortito el mensaje de Jonás casi sin querer darlo, y es el sermón más efectivo porque hizo pues que toda una nación fuera discipulada en el Señor. Entonces no es en las muchas palabras, sino es en la palabra del Señor y con el Espíritu Santo que Él cambia a alguien, no nosotros. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, si no hay espíritu, sin las escrituras, no hay nacimiento, ¿no? De nuevo, pero bueno, Jonás es enviado a Nínive, a una nación asesina, a una nación blasfema, idólatra y sanguinaria, y a regañadientes, pero ya nacido de nuevo después de lo del gran pez, pues va. Y no hablaban su idioma, ¿no? Porque los asirios no hablaban judío. Podían hablar arameo y se podían comunicar, pero no todos hablaban arameo. No era como entre clases sociales altas. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí es, te voy a enviar a un pueblo para que vean que no hay excusas como el humano es malo,
que habla tu idioma y que conoce mi ley y no se van a arrepentir. Y aquí dice, seguro si te enviara a otros pueblos que no hablan tu idioma, dice, te escucharían. Cualquiera diría, imposible. Entonces vean cómo Dios dice, bueno, pues si te enviara a otra nación, creerían. Y sí pasó, sí tenemos al libro de Jonás y sí, sí sabemos que toda una nación creyó con un mensaje muy corto y que no nos consta en qué idioma lo dio Jonás, porque el libro no dice, y entonces Jonás habló en este idioma, ¿no? Probablemente siendo Jonás habló en judío y los demás no hablaban judío en Asiria y aún así toda una nación se convirtió en el Señor, ¿no? Entonces es lo que está diciendo y es lo que pasó. Así que esto nos recuerda algo, ¿no? Y Pablo lo dice en las cartas, no debemos ser orgullosos como cristianos y realmente el orgullo es algo que Dios mató en la cruz por nosotros cuando nos hizo morir y resucitar con Él, ¿no? Y todavía tenemos estragos luchamos contra eso, pero hemos nacido de nuevo y en realidad el fruto del Espíritu con la misericordia y con la humildad, sobre todo, hace que ya no seamos orgullosos como antes, ¿no? Y lo identificamos en nuestras vidas porque proviene del Espíritu, no de nuestra carne. Pero pensamos que si tan solo Dios nos enviara con las palabras adecuadas, el idioma adecuado o los medios adecuados a alguien, sí nos escucharían, pero o que tuviéramos el conocimiento más elevado en la palabra de Dios, nos escucharían, ¿no? Sobre todo al evangelizar o también al discipular o al hacer pastorado, ¿no? Y este capítulo nos deja ver que no depende de nosotros, porque cuando Dios mandó a un profeta como Jonás, que ni quería ir a un pueblo asirio, que ni hablaba judío, y les dio un mensaje de una línea, todo el pueblo se convirtió cuando Dios los convirtió, cuando Dios los arrepintió. Después con Nahum se profetiza que Nínive iba a caer y cayó, ¿verdad? Pero en otra generación. Pero aquí, por ejemplo, al pueblo que se suponía tenía que escuchar a Dios, no escuchó. Entonces, el ministerio de Ezequiel va a ser duro de inicio, así como el de Jeremías, ¿no? Por ejemplo, es algo muy similar a la encomienda de Jeremías en dos profetas que son contemporáneos. Entonces, vean cómo aquí dice que la casa de Israel no te querrá oír. Todo lo malo del pecado, todo lo malo que hemos hecho en la vida es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. Y todo lo bueno que nos ha tocado vivir en Cristo es gracias a Cristo sin tener nosotros ningún mérito, ¿no? Entonces, así es la vida y como cristianos eso nos es deleite, ¿no? A quien no es hijo de Dios eso le es frustración porque el humano quiere tener méritos o ponerse a la altura del Altísimo. Pero como hijos de Dios le pertenecemos a Cristo y que nuestro Señor sea el exaltado y el victorioso es para lo que fuimos creados y es lo que nosotros pedimos por los siglos de los siglos, que su reino sea y que se haga su voluntad. Aquí la casa de Israel no querría oír y no querría escuchar a Dios, ¿no? Entonces aquí dice, ¿por qué no iban a querer escuchar a Ezequiel? Porque no querían escuchar a Dios. Esa es la razón. No es porque Ezequiel haya sido un mal profeta, porque Ezequiel se haya quedado corto en cómo dio el mensaje o que lo haya dado en palabras que no eran adecuadas o que no lo haya hecho con un marketing adecuado, ¿no? Porque no lo querían escuchar a Ezequiel el mensaje, pero él era un atalaya, él era un profeta, él era un vigía, como vimos en la formación de Ezequiel. Este es justamente es el ministerio de atalaya de Ezequiel en cuanto vamos a ver el capítulo 3 y 4, pero no iban a escuchar a Ezequiel porque no querían escuchar a Dios. Y eso nos pasa hoy cuando evangelizamos o cuando discipulamos. Cuando verdaderamente damos la palabra de Dios, que es el reino de Dios, su juicio y su justicia, damos la justicia de Dios en las escrituras y no disminuimos la justicia de Dios por quedar bien con los hombres, y a la vez damos el amor de Cristo en el arrepentimiento y en el perdón de pecados que Él da a todo aquel que se arrepiente en Él, pero entendemos que todo aquel que se arrepiente es porque se hace toda la cadena de Romanos 8, elegidos en Dios, lavados por la sangre de Cristo y justificados por Él y renacidos por el Espíritu Santo una única ocasión para que Él viva en nosotros por siempre, guiándonos a toda buena obra para el Señor, en obediencia. Entendemos que hoy cuando le hablamos a las personas y no nos quieren escuchar cuando damos ese mensaje, es porque no quieren escuchar a Dios, no es porque no quieran escucharnos a nosotros. Así que no hay forma de adornarlo, de cambiarlo, sin que
alteremos el respetar la palabra de Dios para que otras personas nos escuchen realmente. Y si se altera el mensaje de Dios o se da de forma diluida, para que otras personas la escuchen, entonces ya no estamos siendo esclavos de Cristo. Cuando nosotros diluimos el mensaje de Dios y le borramos, quitamos o modificamos para que nos escuchen más, ya no seríamos hijos de Dios, sino hijos del pecado o de Satanás, que eso es lo que hacen los hijos de Satanás. Borran, quitan la palabra de Dios para quedar bien con los hombres, pero los hijos de Dios somos del Señor, ¿no? No tenemos que tener méritos porque el Señor ya los tuvo en la cruz y Él nos ha hecho nacer de nuevo. Eso es solo gracia. Entonces lo que hacemos como esclavos de Cristo es que fuimos enviados a hacer luz en el mundo. Y desde este entonces ya los hijos de Dios desde Israel, porque somos un solo pueblo, un solo pacto, eran luz en el mundo, los hijos de Dios como Ezequiel, ¿no? No los judíos étnicos, sino los hijos de Dios como Ezequiel, como David, que eran sí judíos étnicos, pero que eran hijos de Dios de verdad, circuncidados en el corazón con el espíritu, ¿no? Entonces ya no hay judío ni griego, recuerden. Eh, pero aquí no se trataba de qué tan bonito diera el mensaje Ezequiel, sino de que Dios preeligiera a algunos para salvación y a otros para condenación. Se llama doble preelección, ¿no? Y eso es en lo que yo creo porque es bíblico, porque el Espíritu me hizo creer en eso, justamente hablando de eso, ¿no? Entonces, quien no quiere escuchar esto, o si alguien no les quiere escuchar esto de Dios, es porque no ha nacido de nuevo, porque no ha tenido oídos nuevos para oír y ojos nuevos para escuchar, como dice Cristo. Cuando Cristo dice, quien tenga oídos para oír, que oiga, no está diciendo, te invito a escuchar con atención, está justamente diciendo lo que estamos diciendo ahorita. Quien tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y quién va a tener oídos para oír? A quien el Espíritu Santo le da oídos para oír. ¿Y a quien le da oídos el Espíritu Santo? A quien Cristo lavó con su sangre. La casa de Israel no querría oír, ¿no? Hoy muchos que se llaman cristianos no quieren oír. Los del mundo no quieren oír, ¿no? Cuando los evangelizamos o cuando les hablamos del mundo, muchas personas de inicio ya no quieren oír, ¿no? Que son terrenos 1, 2 y 3. Otros escuchan, pero solo lo que les conviene y se empiezan a llamar a sí mismos cristianos, pero no lo son. No quieren oír porque no tienen oídos para oír, porque quieren pecar contra el Señor. Y eso forma parte del endurecimiento pasivo del corazón del Señor. Deja libre voluntad para la persona de hacer lo que quiere y siempre decidíamos por el pecado. Aquí dice, pues toda la clase de Israel es de dura servicio y obstinado corazón. Y así éramos nosotros. Toda la casa de Israel es de dura servicio y obstinado corazón. Y aquí yo endurezco tu rostro contra los rostros de ellos. Así que, ¿cuál es la medida que Dios hace para fortalecer a Ezequiel? Lo hace más duro que los corazones duros del pueblo. Y eso es muy poético del Señor, porque si tienen un corazón de piedra, bueno, pues Dios le da una frente de diamante a Ezequiel para que vaya y dé la palabra del Señor con templanza, ¿no? Con templanza. Y lo podemos entender como el fruto del Espíritu hoy, como templanza. No importa que no lo escucharan, él iba a dar el mensaje de Dios porque era un mandato del Señor, como vimos en el primer capítulo y en el segundo. Eso es lo hermoso del Señor, porque él tiene hijos fuertes y valientes, como le dice a Josué, pero si se dan cuenta en el pasaje, a Josué se le pide ser fuerte y valiente después de que es bautizado en el Espíritu. Sí, si es bautizado en el Espíritu, vean cómo en ese cambio de ministerio entre Moisés y Josué, se ve cómo Josué es bautizado en el Espíritu Santo. Vean cómo aquí Dios dice, ¿no? Endurezco tu rostro contra los rostros de ellos. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios y la decimos con la fuerza que Dios da, sin diluirla, para honrar y darle gloria al Señor, pensando primero en el amor al Señor antes que el amor al prójimo, es porque Dios nos ha dado este tipo de fortaleza, no proviene del humano, ¿no? Proviene del Señor. Y dice, endurezco tu frente contra sus frentes. Claro, también esto leído de forma cristocéntrica nos habla del ministerio de Cristo, ¿no? Aunque Cristo sabemos totalmente Dios, totalmente hombre en su encarnación, también con el Espíritu Santo en él, en su ministerio aquí en la tierra y como se nos dice en las Escrituras, dentro del trabajo de la Trinidad que nosotros no entendemos por completo porque no somos Dios, pero en ese trabajo entre el Espíritu Santo y Cristo, él también tiene esta característica, ¿no? Él es endurecido contra el corazón obstinado de las personas que no quieren creer en él,
de los fariseos, de nosotros cuando lo matamos, y del pueblo cuando lo mató. Entonces, Cristo no cede, ¿no? Contra eh, los duros de corazón, sino que Él es duro y Él es como el diamante y Él sigue fiel, ¿no? Hasta cumplir su propósito en la cruz, morir y resucitar y es exaltado. Entonces, eso nos habla de la valentía del Señor, de su mano derecha, como se dice en las Escrituras, que con su mano derecha ridiculizó la mano derecha del faraón, que ridiculizó a los ídolos en Asiria, en Babilonia. Dios endurece la frente. También lo vemos, por ejemplo, con Pablo, ¿no? Pablo no disminuyó su mensaje, sino al contrario, mostraba esta dureza como un diamante en la frente contra todo aquel que estaba enfrente de él para hablarle la palabra de Dios con amor. Y eso es lo bonito, porque la dureza de diamante en la frente con la que Dios choca contra la piedra que está enfrente de uno al hablarle, no es para destruir a la piedra, porque la venganza es del Señor en cuanto a su propia justicia, ¿no? Sino que es con amor darle al prójimo la palabra del Señor completa, el Evangelio completo, y discipular al hermano, ¿no? Dentro de la iglesia, como esclavos del Señor, pero con amor al prójimo, ¿no? Esto es muy bonito porque el Señor nos endurece como diamantes, no para lastimar al prójimo, sino para amarlo. Y amándolo, dándoles la palabra de Dios completa para arrepentimiento. Es un ministerio continuo, el de Ezequiel, el de Pablo, el nuestro, que Dios ha puesto en nosotros. Y Ezequiel era profeta, Pablo apóstol, y nosotros somos esclavos de Cristo, discípulos de Cristo, hijos de Dios por Cristo. Pero tenemos este mismo trabajo o encomienda del Señor. El diamante en esa época se consideraba la piedra más dura con la cual se rompían otras piedras, ¿no? Entonces, por eso es que como diamante, porque si la obstinación del pueblo era fuerte como una piedra, pues la frente de Ezequiel iba a ser todavía más fuerte como un diamante que rompía cualquier otra piedra que se ponía enfrente, y no para lastimar, ya dijimos, no para ser agresivos, sino para dar toda la fuerza de la palabra de Dios. O la misma analogía se nos da en el Nuevo Testamento como la espada de dos filos. La palabra de Dios como una espada que corta, ¿no? Entonces, la espada corta carne. Bueno, el diamante cortaba piedra. Es un ministerio fuerte el que le tocó a Ezequiel, pero Dios lo equipó para que fuera valiente en el Señor, para cumplirlo en el Señor. Y aún así Ezequiel fallaba porque era humano. ¿Quién es el único que no falló? Cristo. Eso es lo bonito de los libros proféticos, que vemos a Cristo en todo lo bueno que hicieron los profetas, porque Cristo mismo les estaba dando para que con el Espíritu hicieran su ministerio, pero a la vez en cada cosa que fallaron profetas o apóstoles o patriarcas, vemos cómo Cristo sí lo cumplió y nos recuerda a nosotros. En todas las cosas que fallamos, recordamos cómo Cristo sí lo cumplió y lo cumplió hasta muerte de cruz y resurrección, ¿no? Entonces, esa es la victoria de Cristo. Pero vean cómo Dios aquí equipa a Ezequiel. Dice, hecho tu frente como diamante más fuerte que el pedernal. No los temas ni te acobardes ante ellos porque son casa rebelde. Me dijo además, hijo de hombre, vemos otra vez la fórmula, la voy a subrayar otra vez porque Cristo la repitió muchas veces para hablar de sí mismo. Dice, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas las palabras que te digo y escúchalas con tus oídos. Así que aquí vemos una antítesis, ¿no? Muy clara. En la casa de Israel, que era rebelde, no quería oír en el versículo 7, ¿no? Porque no quería escuchar al Señor. Y ya le estaba diciendo Dios a Ezequiel que no lo iban a escuchar, ¿no? Pero a Ezequiel se le dice y se le ordena una segunda vez, como vimos en el capítulo del 1 al 2, cuando Dios le dice que escuche las palabras, que él escuchó una voz y que después escuchó las palabras cuando el Espíritu lo puso de pie. Ven aquí el mandato del Señor, le dice, recibe en tu corazón todas las palabras que te digo y escúchalas con tus oídos. ¿Cómo iba a poder Ezequiel escuchar las palabras si hubiera sido igual de rebelde que sus compatriotas o hermanos de etnia? A no ser que tuviera el Espíritu Santo, imposible, ¿no? Pero en los primeros dos capítulos del libro vimos que el Espíritu Santo bautizó a Ezequiel y le abrió los oídos y entonces escuchó la palabra de Dios y ahí es donde Dios le empezó a dar un diálogo directo a Ezequiel, ¿no? Porque antes de eso Ezequiel estaba siendo partícipe de la visión y viendo la visión, pero cuando se dice que el Espíritu lo puso de pie es cuando empieza a escuchar y a decir, Dios me dijo, ¿no? O el Señor dijo, o empezó a hablar el Señor diciendo hijo de hombre, ¿no? Me dijo además. Entonces,
Todos estos diálogos que comienzan entre Dios y Ezequiel directamente después de la visión de Ezequiel 1 de la gloria de Dios, son después de que el Espíritu Santo le abre los oídos a Ezequiel, y eso solo pudo haber pasado por alguien, por Cristo, que haya lavado con su sangre a Ezequiel hacia el pasado y que haya permitido que el Espíritu lo bautizara porque Ezequiel haya muerto y resucitado con Cristo hacia futuro, porque haya sido preelegido por el Padre. Y ahí vemos muchas cosas del Señor, atemporalidad del Señor, omnipotencia, omnisciencia del Señor. Si ustedes no creen que sea posible la salvación retroprospectiva, o sea, hacia enfrente y hacia atrás de Cristo, pues entonces les falta fe, ¿no? Y hay que nacer de nuevo y pídanselo al Señor hoy, como dice Joel, porque como cristianos creemos que para Dios no hay imposibles, ¿no? Jesús se enojó cuando un padre le dijo que si era posible para él sanar a su hijo endemoniado que tenía convulsiones, y Jesús le dijo, claro que sí, para Dios no hay imposibles, ¿no? Entonces sí, Jesús lavó con su sangre a Ezequiel en Antiguo Testamento desde la cruz hacia el pasado y lo bautizó con su espíritu. Y por eso Ezequiel puede escuchar la palabra de Dios y obedecerlo. Y por eso tiene sentido que Dios le pide esto y le diga, recibe en tu corazón todas las palabras que te digo. Nos recuerda a Jeremías 31, Dios mete su ley en nuestros corazones y mentes y escúchalas con tus oídos. Acércate a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales diciendo, así dice Adonai Jehová. Esta era la fórmula para enfatizar doblemente que era la potencia del Señor, la honra del Señor o la santidad y aceidad del Señor, es decir, tu Señor Dios. Adonai Jehová es tu Señor Jehová, entonces como dar un enfático de Dios en su máximo esplendor y gloria como Rey. Entonces dice, así dice Adonai Jehová, te escuchen o no te escuchen. Ya lo habíamos dicho, te escuchen o no te escuchen, tú habla. Y enseguida un viento me alzó. Recuerden la imagen del viento en todo lo que marca el libro, y en el Antiguo Testamento usualmente es el Espíritu Santo. Entonces, enseguida un viento me alzó. Nos recuerda al primer capítulo. Y oí detrás de mí el sonido de un estruendo tumultuoso, cuando la gloria de Jehová se elevó del sitio. Regresa la gloria de Jehová. Entonces recuerden cómo en capítulos anteriores se nos habla del viento y justamente de algo como un sonido. Entonces aquí lo importante es que Ezequiel está siendo instaurado como profeta o como atalaya en Israel. Después de que el viento lo alza, escucha el estruendo tumultuoso que nos recuerda a la gloria del Señor, del movimiento de la carroza del Señor con los querubines, que recuerdan cuando hablaba Dios se callaban los querubines, no había movimiento de las ruedas, el Espíritu les decía que se detuvieran, y después había movimiento cuando dejaba de hablar el Señor y Dios los dirigía, el Espíritu Santo dirigía a los querubines y las querubines a las ruedas. Aquí dice que la gloria de Jehová se elevó del sitio, ¿no? Entonces, se movió la gloria del Señor, en otras palabras. El revuelo de las alas de los seres vivientes rozando una con otra, junto con el fragor de las ruedas delante de ellos, era el sonido de gran estruendo. Un viento, pues, me alzó y me llevó nuevamente el Espíritu, e iba yo con amargura. Aquí concluimos el día de hoy, pero vean cómo en estos últimos versículos Ezequiel da a entender que la gloria del Señor se fue, ¿no? O sea, estuvo ahí con él tuvo la visión del Señor, habló con él, y ahora el Señor se ha ido en su carroza, es lo que está diciendo, ¿no? Por eso hay un revuelo y movimiento de los querubines y se mueve el trono celestial. El viento lo alzó y lo llevó, el espíritu, y quedó con amargura. Entonces había tomado el rollo, había comido el rollo y le había sido dulce en la boca. A pesar de que el rollo tenía juicio, este juicio que ya vimos que no iban a escuchar el mensaje y por lo tanto iba a haber condenación, pero le pareció dulce porque se trataba de la justicia del Señor, porque así es para nosotros. La ley ahora nos es dulce, la ley del Señor. La misma ley que nos condenaba ahora es la que nos permite hacer obras de obediencia para el Señor. Son cartas paulinas y recuerden Salmo 119. Nos deleitamos en la ley del Señor, porque Cristo nos ha hecho criaturas nuevas y ahora somos uno en la justicia del Señor, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí Ezequiel tiene amargura, porque él sabe que su prójimo va a sufrir, ¿no? Imagínense, personas que uno tiene contacto, que va a ver, uno les va a hablar el mensaje del Señor, pero que ya de primera instancia Dios dijo que no van a escuchar, ¿no? O como con Jeremías. Entonces da tristeza pensar que esas personas iban a ir al infierno, y también nosotros, cuando vemos una persona que les discipulamos y no escuchan de acuerdo al procedimiento que nos da Cristo en el Nuevo Testamento 3 veces, o que
evangelizamos y no escuchan y no solo no escuchan, sino que empeoran en su pecado y sabemos que no arrepintiéndose irán a un suplicio eterno y crujir de dientes, nos da tristeza porque quisiéramos que escucharan, no tanto por su propio beneficio de forma primaria, ¿no? Sino que por amor al Señor, porque Dios es amor y también Él se pone triste con cada persona que no se arrepiente. No es que alteren al Señor o que lo afecten no arrepintiéndose, pero el Señor se pone triste, es lo que dice las Escrituras, cuando se inaugura el infierno el último día de la creación, en la creación renovada, y todas las personas que no se arrepintieron en el Señor y demonios vayan ahí, Dios no va a estar burlándose de ellos. Las Escrituras dejan ver que Dios va a estar triste por ellos, pero a la vez va a estar contentado en su justicia porque esas personas pecaron contra el Señor y también los demonios, ¿no? Entonces, es ese mismo sentimiento, vamos a sentir tristeza por todas esas personas que no se arrepintieron, pero a la vez lo que importa más es la justicia del Señor y su gloria y su honra. Y hemos deshonrado mucho al Señor, matamos a Cristo. Así que es justo que el Señor tome un lex talionis y diga ojo por ojo para el Señor, ¿no? El Señor contra el pecado, contra los hijos del pecado. A nosotros nos tocaba, pero gracias al Señor no nos toca y por eso es que amamos y exaltamos a Cristo y valoramos toda la gracia que el Señor ha tenido con nosotros, que ha sido infinita. Pero bueno, él tenía amargura después de escuchar este mensaje y dice: en la indignación de mi espíritu, pues la mano de Jehová pesaba gravemente sobre mí. Aquí cuando dice la mano de Jehová pesaba gravemente sobre mí, el libro va a hablar mucho de pesos, de cómo el profeta carga pesos. Ya en los siguientes capítulos veremos cómo se le pide a Ezequiel voltearse de un lado y cargar 390 días un peso y después del otro lado y cargar 40 días eh, otro peso, representando a Israel 390 días y a Judá 40 días extras para 430 días completos, que se entiende que es un exilio, dándole reversa a Dios a Éxodo de todas las bondades que Dios hizo y ahora dando juicio, ¿no? Como un espejo diciendo: yo te saqué, fui bueno contigo, me desobedeciste, ahora te vuelvo a mandar a un exilio, a ver si así te arrepientes, pero a la vez te mando profetas para que te den la palabra cuando Dios le abriera la boca a Ezequiel, que es lo que vamos a ver en el ministerio profético de Ezequiel en el siguiente video, en los siguientes versículos. La mano de Jehová era pesada gravemente contra Ezequiel. Entonces, esto es mismo sentido del peso en el libro, nos recuerda una y otra vez varias cosas. Nos recuerda sobre todo el peso que Cristo llevó en la cruz. Entonces, a Ezequiel se le hace pesada la mano del Señor, la mano del Señor con la que derrotó a Faraón, con la que poéticamente, diciendo Dios, ¿no? Si muchas personas en el Antiguo Testamento creían que su mano derecha era grandeza para el hombre, pues vean cómo mi diestra realmente es grandeza, ¿no? Esa misma diestra pesaba sobre Ezequiel con un ministerio que iba a ser hermoso por dar la palabra de Dios, pero a la vez amargo porque sabía que mucha gente no se iba a arrepentir y que su corazón iba a ser duro, ¿no? Por eso es que era un peso, porque sabía lo que iba a pasar con sus compatriotas. Y el periodo que viene de 7 días no es tampoco al azar como lo pone el profeta, ¿no? Él está en un entorno de amargura, lamento o de luto por sus compatriotas porque él sabe que él les va a hablar de Dios y no se van a arrepentir. Y es lo mismo que pueden leer en Lamentaciones. Lo que está sintiendo aquí Ezequiel en 7 días es lo que se puede leer con Jeremías en Lamentaciones también y con Cristo llorando por Jerusalén y la caída del templo, del pueblo que no se iba a arrepentir. Esa es la mano de Jehová pesada sobre Ezequiel. Imaginen ahora qué tan pesada fue la mano del Padre contra el Hijo en la cruz. ¿Pueden imaginar qué tan pesada fue la sensación que sintió Cristo por la mano derecha del Padre en la cruz? No, no podemos imaginarla porque es algo que solo Dios vivió y que solo Dios tuvo a bien vivir y que ninguno de nosotros iba ni podía ni quería hacer por la salvación, porque además éramos pecadores, ¿no? Y nuestro sacrificio iba a ser incompleto porque siempre hemos tenido orgullo, soberbia en nuestro corazón. Pero Cristo no pecó, como dice Pedro, en primera de Pedro. Él llevó todas las cargas de sus hijos a la cruz. También se nos dice en la cruz que él sintió amargo, ¿no? Recuerden cómo le dan un vino agrio o vinagre, dependiendo de la traducción, pero era amargo, ¿no? Era de burla
y que también termina cumpliendo una profecía el Señor, ¿no? Cuando leemos Isaías y vemos que le dan un vino agrio, ¿no? Finalmente, la razón más importante antes que la burla de los hombres era que se cumplió la palabra de Dios, aquí como vimos, ¿no? Dios dijo a Ezequiel no te van a escuchar, bueno, Dios dijo que le iban a dar un vino agrio y se lo dieron, entonces nos habla de la fidelidad de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la soberanía de Dios, que Dios es fiel a sus promesas por su propio nombre, pero algo así sufrió Cristo, ¿no? En la cruz, amargura, tuvo, inclusive nos lo deja ver en algo externo con el vino agrio, la sensación de amargura, también tuvo la sensación de que estaba un gran peso sobre él, que es todo el peso del juicio de Dios contra el pecado por nosotros sus hijos, por quien no es su hijo va a sufrir ese peso en el infierno por siempre, pero por nosotros sus hijos él lo sufrió por nosotros, ese es el amor de Cristo, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, bueno, ese es nuestro Señor Jesús. Dice, vine a los cautivos en Tel Aviv. Les pongo otra vez la imagen rápidamente. Acá abajo, donde estaba el mapa de Babilonia, acá abajo vimos por el Kebar, estaba Tel Aviv. Entonces estaba un poquito separado de donde estaba el palacio y demás en Babilonia. Y vean cómo Dios lo manda a los cautivos y él dice, y vine a los cautivos en Tel Aviv. Entonces Ezequiel no va a hablarle directamente a las personas en Babilonia judías, sino que les va a hablar a los cautivos en Tel Aviv porque es el inicio del exilio. Entonces todavía no hay personas judías en Babilonia en cuanto a la capital de Babilonia, estas palabras, en su ciudad central, ¿no? En su lugar central, ¿no? Porque los judíos que están en Babilonia como reino están cautivos en Tel Aviv. Por eso es que a él le va a hablar a los cautivos en Tel Aviv. Daniel, por otra parte, al final del exilio, les habla a las personas en Babilonia, pero ya en el palacio y ya en el contexto del centro de Babilonia, ¿no? Entonces aquí Ezequiel les habla a los cautivos en Tel Aviv. Entonces, son personas que se supone no viviendo cómodas todavía en Babilonia, sino que cautivos o esclavos en el exilio, están en un lugar separado de la capital de Babilonia y están en un lugar donde se supondría que tienen que arrepentirse en el Señor porque ellos conocen las profecías, ellos han leído Deuteronomio, entonces tendrían que saber que esto pasó por su pecado y por estar en contra del Señor y tendrían que arrepentirse en el Señor, pedirle perdón y volver en el Señor, pero no lo van a hacer, así como nosotros se suponía que teníamos que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y no lo íbamos a hacer porque éramos esclavos del pecado. Pues vean, este es el contexto de que nos diga que estaban cautivos en Tel Aviv. No está al azar que diga Tel Aviv. Quiere decir que no están en un contexto cómodo, pero aún así no se voltean al Señor, ¿no? Es todavía más, ya no hay excusas, no hay excusas. Y dice que vivían a orillas del río Quebar y me senté donde estaban sentados y allí entre ellos permanecí perplejo durante 7 días. Entonces, 7 días es el tiempo de luto en este caso, ¿no? Es el tiempo en que Dios hace las cosas completas, los días de la creación, eh, los días de la semana por la creación, y después de estos es el octavo día, el día en que Jesús ha recreado la creación o ha comenzado a recrearla con su resurrección, pero 7 días era un tiempo de luto también en el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo vemos en la ley, sobre todo. Entonces, permanecí perplejo 7 días significa que hizo un luto por sus compatriotas o por sus hermanos que no le iban a escuchar. Esa era la amargura de dar un mensaje. Si hoy ustedes no escuchan este mensaje o a ustedes a quien se lo den, no escuchan este mensaje del Señor, pues es la misma amargura que sentimos, ¿no? No estamos burlándonos de quien no se arrepienta, al contrario, sabemos su destino, pero a la vez apreciamos con mucho gozo y alegría que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y nos evitó esta amargura y este peso, y Él fue como el olivo que fue aplastado con ese peso por el juicio del Padre y que ahora nos ha dado su salvación. Así que este capítulo nos hace poner los ojos en Cristo y darle todo honor y toda gloria al Señor, potencia y bendición, porque sin Él estábamos ciegos y sordos y nunca hubiéramos podido decidir por el Señor, pero con Él todas las cosas son nuevas. Pues que la paz del Señor sea con ustedes y los vemos en el siguiente video.